Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico, sistemático y expositivo, lo que hoy hemos titulado Diligencia Cristiana. Pues por la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios para con nosotros, hermanos, y pues sepan que para mí es un enorme gusto poder estar nuevamente aquí con todos ustedes. Sean bienvenidos. Muy bien, pues antes de iniciar, como siempre, los invitamos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos semanalmente aquí en Nueva Generación para Cristo. Los esperamos todos los miércoles, viernes y domingos. Los miércoles y viernes los esperamos en un mismo horario, 9:30 de la noche, hora en base de la Ciudad de México, mientras que los domingos los esperamos en un horario diferente, por ahí de las 8 o 9 en punto de la noche. Así que, pues sean bienvenidos. Vamos a comenzar ahora sí con nuestra transmisión en vivo. Y antes de iniciar, como siempre, te doy un par de sugerencias, recomendaciones o consejos para nuestra transmisión. El más importante de todos ellos es que puedas ir por tu Biblia, ya que es precisamente lo que hoy vamos a estudiar. También trae una libreta si quieres apuntar algo que creas importante. Invita a tu familia a ver esta transmisión junto contigo, que podamos aprovechar esta noche para poder todos en casa abrir la palabra de Dios y leerla. Y también ayúdanos a compartir en este momento en tus redes sociales o las diferentes plataformas que tú tengas esta transmisión, para poder alcanzar a todos aquellos que se van conectando. Muy bien, lo que hoy vamos a estudiar es la carta de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, específicamente los versículos 7 y 8, lo que es una epístola paulina, es decir, es una carta del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica. Eso no quiere decir que sean simplemente las palabras de un hombre. La palabra de Dios tenemos que hoy creer y confesamos la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, entendiendo que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Por lo tanto, es la palabra profética más segura. No son simplemente las palabras de Pablo, es la palabra de Dios a través de Pablo. Por lo tanto, la Biblia creemos que es perfecta de principio a fin. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es inerrante, es infalible, es fiel, es verdadera y cristocéntrica, totalmente centrada en nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que se pueda contradecir que se pueda decir en contra de la Biblia o contradecir en la Biblia. Y no solo esto, sino que también creemos en la suficiencia y autoridad de la palabra de Dios, sabiendo que es viva y eficaz. Por lo tanto, dicho eso, vamos a dar lectura a lo que hoy vamos a estudiar en esta noche. Si me acompañas a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, ya estamos cerca de terminar esta carta. Capítulo 3, precisamente versículos 7 y 8. Muy bien. Dice el capítulo 3, versículos del 7 y al 8 de este tercer y último capítulo de Segunda de Tesalonicenses, dice: pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Muy bien, para poder entender mejor esto que está diciendo aquí Pablo, tenemos que entender primero dos contextos muy importantes. Contexto número 1, la situación, de alguna forma vamos a llamarle social, que había en Tesalónica en este momento, y dentro de la iglesia más específicamente hablando, y en segundo lugar, el contexto del versículo anterior. Así que vamos con el primer contexto. ¿Qué es lo que sucede? Segunda de Tesalonicenses junto con Primera de Tesalonicenses son dos cartas en las que el tema principal y el tema que principalmente abarca Pablo en sus dos cartas es la segunda venida. Son las cartas de Pablo por excelencia con respecto a escatología. Con respecto al fin de los tiempos, a la segunda venida del Señor Jesucristo, son las cartas por excelencia del apóstol Pablo, las cartas a los tesalonicenses. Pablo suele mencionar a lo largo de sus cartas algo con respecto a la segunda venida de Cristo, pero simplemente como una esperanza futura. Pero en Segunda de Tesalonicenses y también en Primera de Tesalonicenses hay un tema que se comparte en común, que es la segunda venida. Y Pablo no es simplemente como que superficial al respecto, no, Pablo es bastante profundo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, son capítulos que se aborda el tema de la segunda venida de una forma bastante exhaustiva. Y es un tema que es en común en ambas cartas. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué Pablo habla acerca de esto? ¿Por qué Pablo habla tanto con respecto a este asunto? Porque era algo que agobiaba
y preocupaba de alguna forma a los tesalonicenses. Pero déjame contarte un poco el problema que estaba sucediendo como contexto histórico y también social dentro de la iglesia. Los tesalonicenses pensaban de esta forma: Cristo viene pronto. Y estaban dejándose engañar por falsas doctrinas de falsos maestros, falsos profetas, que estaban diciendo que ya estaban viviendo los tiempos finales. Es decir, que ya Cristo iba a venir no pronto, porque pronto, hermanos, es una palabra un tanto ambigua, porque pronto puede ser mañana, pronto puede ser en una semana, pronto puede ser en un mes, no sabemos, dependiendo de las circunstancias de la persona. Ellos no creían que Cristo podía venir pronto, ellos creían que Cristo ya estaba literalmente por venir. Es decir, que ya estaban prácticamente en los días en los que Cristo iba a regresar. ¿Y qué es lo que sucede? Que los tesalonicenses se dejan convencer por este engaño, por esta mentira, como vemos que Pablo lo menciona con sus propias palabras en el capítulo 2 de esta segunda carta, y lo que sucede es que los tesalonicenses dejan de trabajar. Es chistoso, a lo mejor suena gracioso, pero es una realidad. Ellos decían de la siguiente forma, y vamos a personificar este asunto. Ellos decían: Cristo ya viene pronto, entonces ¿para qué trabajo? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a ganar dinero? Si Cristo ya va a regresar, entonces ya no tiene caso ir a trabajar. Vamos a trasladarlo a nuestros tiempos. Voy a poner mi caso particular para no poner el ejemplo de nadie de ustedes y poder abordarme a mí como ejemplo propio. Es como si yo dijera: ¿Cristo ya viene? Voy a abandonar la escuela, voy a abandonar el trabajo, voy a abandonar todo, porque Cristo ya va a regresar. Entonces, ¿para qué estudio una carrera? ¿Para qué trabajo? Justamente en el capítulo 5 de la primera carta de Tesalonicenses, Pablo aborda un tema muy importante en el capítulo 5 de la primera carta de Tesalonicenses, que es reprenderlos por esta situación. Hermanos, pónganse a trabajar. Hermanos, hagan lo que tienen que hacer. Aunque Cristo venga pronto, sean diligentes, no sean perezosos, no anden mendigando el pan viendo quién les da de comer. Ustedes háganlo con sus propias manos. Pero vemos que es algo que persistió en la iglesia de Tesalónica y que aquí Pablo vuelve a abordar en este punto de la carta. Ahora sí, pasemos a nuestro segundo contexto. Es el versículo anterior, que es el versículo 6, que dice: ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Entonces, vimos la semana pasada cómo Dios nos da mandatos divinos, y a veces nos los da a través de un ministro, de un pastor, como en este caso lo era Pablo, y Dios nos da mandatos divinos, y aquí vemos cuál es el mandato, ¿no? Que nos apartemos de hermanos que no andan ordenadamente, es decir, que viven una vida desordenada y que tampoco están dentro de la doctrina de la Escritura, dentro de la doctrina que hemos sido enseñados por la palabra de Dios, por el Señor Jesucristo y por los apóstoles. Y vimos la importancia de obedecer estos mandatos divinos y también de obedecer este mandato específico de apartarnos de todos aquellos que vivan una vida desordenada y que tampoco anden dentro de la doctrina de la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ampliar este punto, porque cuando Pablo habla de aquellos que viven una vida desordenada, esto es muy amplio, pero aquí Pablo da un ejemplo claro del problema que yo te acabo de comentar que había en Tesalónica, de estos hermanos que pensaban que Cristo ya estaba literalmente a punto de regresar y que por lo tanto estaban abandonando sus responsabilidades, sus trabajos, sus labores. Y aquí es lo que Pablo empieza a hablar justamente en esta parte de este capítulo 3. Pablo vuelve a retomar el tema que ya había abordado en la primera carta en el capítulo 5, porque era algo que estaba todavía persistiendo. Y ahora, si tú comparas el capítulo 3 a partir de este versículo 7 en adelante, con lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 en la parte final, Pablo es mucho más fuerte que en su primera carta. Porque es un tema que entonces estaba recurriendo, que no se había eliminado, que seguía persistiendo. Pablo es más duro y más tajante con respecto a este asunto, fíjate. Y ahorita vamos a estudiar el versículo 7 y 8, en los que Pablo de alguna forma es un poco más blando. Más adelante Pablo sube un poco de tono, sube la intensidad del mensaje, pero aquí vamos a ver lo que nos está enseñando. Dice: pues ustedes mismos, cuando dice que nos apartemos de los hermanos que andan desordenadamente y que no siguen la doctrina que nosotros hemos recibido de los ministros, de los apóstoles, de Cristo, nos apartemos de aquellos que no siguen la doctrina que hemos recibido, dice: pues ustedes mismos saben, conocen cómo deben seguir nuestro ejemplo. Y esto es muy importante. Pablo no se está poniendo a sí mismo como un ídolo, como una clase de
de veneración, de que imítenme, de que yo soy digno de que me sigan. No, Pablo lo que está haciendo es poder exponerle a la iglesia su propia vida y decir, hermanos, yo les he dado ejemplo, ustedes deben de seguir ese ejemplo. Hermanos, ustedes saben, dice, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes. No había indisciplina, dice Pablo, en nuestras vidas cuando estábamos con ustedes. Y este es un punto, hermanos, y a lo mejor parece superficial, y a lo mejor podríamos creer que esto no tiene mucha aplicación práctica hoy en día, o pensamos que esto no tiene mucha trascendencia hoy en día para nosotros, pero déjame decirte algo. Déjame comentarte algo. Que esta parte que dice Pablo, que no andaban indisciplinadamente, la indisciplina es algo muy común en nuestros días, no solo en el cristianismo, sino en nuestro mundo en general. Y es algo que como cristianos hemos permitido muchas veces en nuestras vidas, pero que no debemos tolerar. Pablo dice, nosotros no andábamos indisciplinadamente, ustedes tampoco deben de hacerlo. Y a lo mejor no te has dado cuenta, pero la indisciplina es muchas veces una característica de muchos creyentes. ¿Y qué es la indisciplina, hermano? No tener disciplina en nuestras vidas, en tantos aspectos. Te pongo unos muy básicos, leer y orar. ¿De verdad tienes la disciplina de poder abrir y estudiar la Escritura cada día para poder estar con el Señor? ¿Tienes la disciplina de poder estar cada día en oración con el Señor? Son disciplinas espirituales. Pongamos un ejemplo secular. Hay personas que se ejercitan. Por ejemplo, uno de los chicos con los que yo vivo aquí en esta casa y que compartimos casa, es sumamente disciplinado en cuestión del ejercicio. Es más, ha inspirado a los demás chicos a poder hacer ejercicio. Pero es sumamente disciplinado. ¿Y a qué nos referimos con que es disciplinado? A lo que me refiero es que él va a hacer ejercicio al gimnasio todos los días, incluyendo fines de semana, a las 5 de la mañana. ¿Te das cuenta? Y lleva así ya un buen tiempo. Eso es una disciplina. El someter tu vida, el someter tu cuerpo, tus deseos, tus antojos, para poder lograr una meta. Como por ejemplo con este chico, ¿no? Que te estoy platicando. Él, cada día, sacrifica sus horas de sueño. A nadie nos gusta despertarnos a las 5 de la mañana, y mucho menos para ir a hacer ejercicio, pero él se despierta a las 5 de la mañana para irse todos los días al gimnasio, y uno diría, está bien, ir de lunes a viernes, puedo lograrlo, pero él no solo va de lunes a viernes, él va de lunes a domingo, y no descansa, lo hace todo el tiempo. Es una disciplina. Los mejores atletas, algo que deben de tener es disciplina. Los soldados, algo que se les exige es disciplina. Uno como estudiante debe tener disciplina porque tiene que llegar a clases puntual, tiene que cumplir con sus tareas, tiene que cumplir con sus trabajos, tiene que estudiar. Todo en esta vida básicamente para poder lograr cualquier meta y lograr alcanzar el éxito en el área que tú quieras, en la música, en el deporte, en la escuela, en el trabajo, en lo que tú quieras, necesitas disciplina. ¿Cuánto más en el cristianismo? Pablo está diciendo, hermanos, nosotros no andamos indisciplinadamente, pero ¿cuántos creyentes, hermanas, hermanos, son indisciplinados en su vida espiritual? No hay una disciplina correcta espiritual. No hay un control en nuestras vidas espirituales, hermanos. Estamos en esta vida terrenal, rodeados de cosas terrenales que Dios de alguna forma también nos ha permitido disfrutar, como nuestras familias, como la comida, como tantas cosas que Dios nos ha puesto a nuestro alcance. Pero ¿cuántas veces no aprendemos a disciplinar muchas cosas por algo espiritual? Pablo dice, nosotros no andábamos indisciplinadamente. ¿Cuántos creyentes, hermanos, de verdad, hoy en día son holgazanes? Son flojos, son mediocres. Se conforman con poco. Y ese es un problema muy grande que hoy estamos teniendo en nuestro cristianismo actual. El conformismo espiritual. Tantas veces soñamos de una forma absurda. Ay, Pedro, qué hombre. Ay, Pablo, qué hombre del Señor. Ay, Esther. Hermanos, eran hombres comunes y corrientes como nosotros. Si ellos alcanzaron ese nivel o ese estatus de vida espiritual, no fue de la nada.
No fue de la noche a la mañana, no fue mágico, no es porque eran los apóstoles, es porque llevaban una vida disciplinada con relación a Dios. Pero si tú no abres la Biblia, pero si tú no oras, pero si tú no te quieres levantar un domingo en la mañana para ir a la iglesia, bueno, ¿cómo esperas tener la vida que tenía Pablo? ¿Cómo esperas ser como Esther era? ¿Cómo esperas lograr todas esas cosas si lo mínimo no lo haces? Hay conformismo hoy en día, hermanos. Muchos creyentes dicen, bueno, ya tengo este nivel de vida espiritual, he logrado esta madurez, ya ahí me quedo. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que el que es santo santifíquese todavía. Y déjame decirte algo, ningún creyente es superior a otro. Todos delante de Dios, todos los que somos hijos de Dios, somos iguales delante de Dios. Pero déjame decirte también otra verdad muy importante. No todos los creyentes son igual de santos. Hay creyentes que son más santos que otros. ¿Y esto por qué? Porque la santificación es algo que ocurre cada día en medida de que seamos conformados más a la imagen de Cristo. Hay creyentes que son más hechos conforme a la imagen de Cristo y hay otros que menos. ¿Por qué? Por la disciplina. No es de la noche a la mañana, no es mágico. Por eso dice la Escritura en Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese todavía más. Crezca en santidad. Prosigue en santidad. Porque no es de que ya llegué a este nivel, ya soy salvo y hasta ahí me quedo. No, no, no. Sería mediocre, ¿no, hermanos? Llegar a la vida cristiana a decir, bueno, ya leí una vez la Biblia, ya no la vuelvo a leer. Bueno, ya leo tal libro y ya no vuelvo a leer más, ¿no? Ya no conozco más, ya me quedo en este nivel. No, sería mediocre de nuestra parte porque la Escritura nos enseña que debemos de ser como la luz de la aurora, que se va renovando cada día hasta que el día es perfecto. Debemos cada día, hermanos, crecer. No podemos caer en una mediocridad de hacer las cosas mediocremente y decir, bueno, yo hasta aquí me quedo. En un conformismo espiritual, decir, bueno, me conformo con esto. Caer en un acomodamiento espiritual de quedarnos en nuestra casa, conformarnos con simplemente ir el domingo a la iglesia y ya. No es eso el cristianismo nada más, hermanos. No es eso nada más el cristianismo. No podemos tomar tampoco la soberanía de Dios como pretexto y justificación para nuestra pasividad. No, es que Dios va a hacer la obra. Sí, Dios va a salvar a mis hijos. No, es que el Señor va a encargarse de alcanzar a los perdidos porque Él es el pastor, Él irá a buscar a las ovejas. No, no. La Biblia no nos habla de ser pasivos espiritualmente hablando en nombre de la soberanía de Dios. Sí, Dios es soberano. Es cierto, Dios no te necesita a ti para su obra. Es una realidad. Dios no me necesita a mí tampoco para su obra. Pero no por eso vamos a cruzarnos de brazos para ver cómo pasa el tiempo sentados viendo la televisión o sentados jugando videojuegos o estando en el celular cuando hay muchas cosas y disciplinas espirituales que cada día podemos hacer. Pablo es lo que nos está diciendo aquí. Hermanos, nosotros no andábamos indisciplinadamente delante de ustedes, sigan ese ejemplo. Y es lo mismo que hoy nosotros tenemos que hacer, seguir ese ejemplo. Ahora, atacando más de centro el problema justamente del trabajo y de la flojera, de alguna forma de la holgazanería que habían los tesalonicenses en nombre de la venida de Cristo, dice el versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Pablo dice, no comimos pan de ninguno de ustedes en balde. Dice, sino que con trabajo y con fatiga. Y déjame decirte algo, que todo en esta vida cristiana lleva estas dos cosas que Pablo aquí menciona. Dificultad y fatiga. Todo en la vida cristiana y en nuestra vida diaria involucra dificultad e involucra fatiga. Orar no es fácil. Tener que estudiar la Biblia a profundidad no es fácil. Involucra dificultad, involucra fatiga, tener que estar en un mundo caído cada día, enfrentándonos a todo esto. Como en las cosas seculares, hermanos. Por ejemplo, ayer yo me dormí como a la 1:30 de la mañana. A la 1:30 de la mañana, ya tarde. Pero al día siguiente, o sea, hoy, tenía que pararme a las 6 de la mañana para ir a la escuela. Me quedé hasta tarde despierto por hacer tarea que tenía que hacer. Era necesario. Pero así como era necesario desvelarme para hacer tarea, era necesario que hoy temprano me despertara también para poder ir a la escuela.
Porque yo tenía una responsabilidad que cumplir. Y mi carrera profesional involucra dificultad e involucra fatiga. ¿Estoy cansado? Claro que sí. Pero es parte de lo que debo de hacer. Y eso lo trasladamos a lo espiritual y es lo mismo. La carrera espiritual involucra dificultad, muchas dificultades. Es necesario que entremos a través de muchas dificultades al reino de Dios. Jesucristo lo dijo. Involucra trabajo, involucra fatiga, involucra un cansancio. Pero es algo que debemos de hacer. Pablo dice, tuvimos dificultades, tuvimos fatiga en nuestro trabajo porque trabajamos día y noche. ¿Cuánto más, hermanos? Si en las cosas de este mundo seculares trabajamos arduamente, con dificultad y fatiga, día y noche, ¿cuánto más para lo celestial? Yo anoche me quedé dormido a la 1:30 de la mañana. Hoy me desperté a las 6 de la mañana. La noche de sábado a domingo fue peor porque, aunque era sábado, me quedé hasta las 3 de la mañana haciendo tarea. Si hacemos esos sacrificios por algo que no nos va a dar ningún bien eternal, o ningún bien eterno, ningún bien espiritual, ¿cuánto más deberíamos de hacerlo para lo espiritual? ¿Sí me entiendes? Tú no le dirías a tu jefe, el trabajo que me encargó se lo voy a entregar la próxima semana. No se lo voy a entregar en la fecha que me dijo, me va a esperar una semana más. No lo harías. Si se acerca la fecha para poder entregar ese trabajo, tú no dormirías hasta que lo termines porque tienes una responsabilidad que cumplir. ¿Cuánto más con el Señor debemos dedicar de este mismo modo, hermanos? Finalizo citando 1 Corintios capítulo 9. Pablo dice y cita, todos a la verdad, todos los atletas de algo se abstienen. Todos se abstienen de algo. Ellos para ganar una corona incorruptible. Nosotros para ganar una incorruptible. Los atletas de este mundo, por ejemplo, de todos se abstienen. De estar con sus familias, de tiempos con la familia, de irse de vacaciones quizás, de alimentos, de un estilo de vida sedentario. Se abstienen de tantas cosas con tal de alcanzar el oro en las Olimpiadas, con tal de ganar la Champions, con tal de ganar la pelea de box, con tal de ganar lo que sea. Pero es algo corruptible, que no va a tener ninguna trascendencia importante en la eternidad. Cuanto más nosotros abstengámonos de todo eso para ganar una corona incorruptible. Que así sea, mis amados hermanos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Eso ha sido todo en este estudio bíblico de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 7 al 8. Continuaremos con este tema el próximo miércoles a las 9:30 de la noche. Los esperamos siempre todos los miércoles a las 9:30 de la noche con este estudio bíblico. Los viernes los esperamos con un tema especial. Te esperamos este viernes a las 9:30 de la noche y los días domingos a las 8 en punto de la noche para nuestra reunión de oración. Recuerda ayudarnos a compartir estas transmisiones en vivo. Te esperamos también en nuestro canal de YouTube Nueva Generación. Ahí tenemos estrenos en vivo los lunes y jueves a las 8:30 de la noche en Nueva Generación, nuestro canal de YouTube. Y también tenemos canal y grupo de WhatsApp. Si te interesa unirte, eres bienvenido, avísame y te agrego. Cualquier cosa en la que pueda servirles o necesiten, hermanos, no duden en contactarme. Gracias a todos los que se conectaron. Saludos a Esaú, a mi hermana Conchita, Maribel Castillo, Tania también, Genaro Maya Vital, por ahí también, Giselle, Lourdes Manzanilla, María Rodríguez. Que el Señor los bendiga a todos por igual. Y como siempre, terminamos al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.